Bendiciones, hermanos y hermanas. Agradezco a Dios por el privilegio que me da de compartirles la palabra en este día, y gracias también a ustedes por haberme hecho esta invitación. Se me ha pedido hablar acerca de la mayordomía, entonces lo trataré como un acto de fidelidad a Dios. Se dice que administrar fielmente los dones, el tiempo, los recursos económicos, los recursos materiales es un arte y una gracia que viene de Dios. Si lo vemos de esta manera, entonces significa que nuestra participación es determinante para que podamos llegar a una fidelidad en nuestra mayordomía. Y por el otro lado, necesitamos también la capacitación de parte de Dios para que podamos ser sabios en el manejo de todos los recursos que Él constantemente nos está confiando, y que sí nos confía demasiadas cosas. Esa es una bendición hermosa que Él nos da. Algún día estaba pensando que los ángeles no tienen este privilegio de ser los administradores de Dios como nosotros los seres humanos fuimos delegados para esa tarea tan importante, a sabiendas de que pues somos de repente falibles. Sin embargo, Dios da un voto de confianza. Siéntase bendecido, privilegiado. Es una bendición ser un administrador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, además de que es un arte y una gracia de Dios, se debe de entender que mucho influye, entre otras cosas, nuestra personalidad. Influye la influencia de las propagandas que nosotros recibimos, influye nuestra familia, influye también, por qué no decirlo, el contexto en el que nosotros estamos viviendo. Constantemente estamos tentados a comparar nuestra vida con el estilo de vida de nuestras familias, de la comunidad, de los hermanos de la iglesia, los compañeros de trabajo, o incluso hasta con los personajes de la televisión. Y nosotros ahora en pleno siglo XXI nos jactamos de que pues no nos avergonzamos del Evangelio de Cristo, pero probablemente ahora sea a la inversa, ¿no? El Evangelio se avergüenza de nosotros por los errores que nosotros cometemos en nuestra fidelidad a Dios, y en el ausentarnos de los principios, tanto de la palabra como lo que la iglesia ha establecido en relación a la mayordomía. Esto es algo que no podemos negar. Constantemente como iglesia necesitamos nosotros volver a tocar el asunto de mayordomía, porque es algo que con facilidad descuidamos. Tanto lo hacemos de manera personal como iglesia también, como comunidad. De repente nos vemos como muy disminuidos en la fidelidad, en la calidad de lo que nosotros estamos haciendo, y eso se refleja constantemente en nuestros números. Y hablo de números no solamente en lo económico, sino también en el número de hermanos que están cumpliendo realmente la misión, que están llevando a cabo los ministerios de la iglesia. Pareciera ser que cada vez el grupo de los comprometidos se vuelve más pequeño. Entonces necesitamos volver a retomar y decir: Dios es el dueño, y es el dueño de todo. Nuestra vida misma le pertenece a Él. En esta búsqueda de material para poder compartirles, encontré a dos sociólogos, no son teólogos, dos sociólogos suecos. Me imagino que ustedes han oído hablar algo de ellos, Ernesto Toister y Max Weber. Ellos presentan un estudio acerca de las etapas por las cuales pasan las iglesias, y cómo cada una de estas fases, de estas etapas por las que la iglesia pasa, influye directamente en la fidelidad de sus miembros. Es decir, cada etapa en la que la iglesia va viviendo también va influenciando para bien o para mal en la vida de los creyentes. Las 4 fases son las siguientes. Ellos a la primera fase le llaman la fase hombre. Es cuando un hombre de personalidad descubre verdades, especialmente de la palabra de Dios, y cuando llega a algunas conclusiones de esas verdades, se siente con la necesidad y el deseo de poder inmediatamente compartirlo a otros. Esto se ilustra con la vida de los primeros discípulos. Recuerden ustedes el pasaje de Hechos capítulo 4, los versículos 19 y 20, donde dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, ellos estaban convencidos de la verdad que habían abrazado y estaban dispuestos a entregar no solamente el evangelio, sino sus vidas mismas si hubiese sido necesario, y de hecho lo fue después, con tal de mantenerse en esa verdad. Esa es la etapa
de convicción, donde unas cuantas personas de manera individual están convencidos de una verdad. Si habláramos de la mayordomía en este punto, serían personas sumamente fieles. La fase 2, ellos le llaman la fase movimiento. En esta fase ya no solamente son unos cuantos individuos, sino ya hay un buen número de personas que escucharon el mensaje, todas ellas simpatizan con la verdad, aceptan ese mensaje especialmente de salvación, porque estamos hablando de la iglesia, y da como origen a un grupo mayor. Y ellos comienzan a compartir constantemente la verdad del Evangelio de tal forma que se vuelve todo un movimiento. Si quisiéramos hablar de algo más contemporáneo, todas las denominaciones pasaron por esta fase de movimiento. Nosotros como Iglesia del Nazareno lo vivimos en nuestros inicios. Y entonces este despertar entonces hace que se logren hacer transformaciones desde lo individual hasta lo colectivo. Por ejemplo, podemos ver Hechos capítulo 2, versículos 44 al 46. Aquí vamos a encontrar ya no a 2, 3 discípulos, sino una comunidad completa. Dice la palabra: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es ya todo un movimiento de personas que han creído una verdad y están dispuestos juntas a dar de nuevo, no solamente el Evangelio, sino a entregar su tiempo, sus pertenencias, su vida misma, porque ellos han entendido que esa verdad que han encontrado es única. Ese es el Evangelio. En esta etapa entonces hay un desprendimiento completo. Si en esta etapa dijéramos vamos a construir un templo, lo más seguro es que las personas se despojarían de todo lo que ellos tienen de valor y harían grandes cosas realmente para el Señor. Luego se habla de la fase 3, que sería para ellos la fase máquina. Dice que para mantener el movimiento en crecimiento, en esta fase se establecen metas, objetivos, se hace una declaración de misión, surge prácticamente una institución ya organizada. Se establecen oficinas, escuelas, fábricas, para nosotros serían seminarios, clínicas, es decir, ya hay una estructura administrativa, porque se ha pasado de unos cuantos individuos a un movimiento y ahora a una institución como tal. Esto lo vivimos también nosotros en el primer tiempo de la historia de la iglesia en Nazareno, y ahora pues somos una iglesia debidamente estructurada. También podríamos distinguir esto en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando comenzaron a aparecer ya organizaciones más fuertes y se comenzaron a hacer obras misioneras también como para poder extender el Evangelio. Pero después de esta etapa, que es la etapa del boom, del avivamiento, la etapa de madurez, dicen estos autores, es la etapa donde se logra el mejor desarrollo, viene una cuarta fase, que de alguna manera es una fase que no es buena llegar a esa fase, es traumática para la vida de la iglesia. Es la fase monumento, porque todo aquel éxito, aquel crecimiento, tanto numérico, financiero, de edificios, se viene abajo. Y es cuando comienza la iglesia, la comunidad y las personas como a vanagloriarse de los logros que ya tienen. Hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, que dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice esta iglesia. Eso sabemos que no es cierto. Entonces se termina el versículo diciendo: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces es cuando comienza a surgir ya una crisis que nos hace perder el sentido de misión, y obviamente los números comienzan a verse en un retroceso. Algunos síntomas específicos de esta etapa o fase monumento es la comodidad por la que los miembros comienzan a pasar. Ya se conforman con simplemente venir al templo, regresar, ir, venir, ofrendar, tal vez diezmar, pero ya sin un sentido de pasión por lo que están creyendo. Un segundo síntoma es esa satisfacción que llega, se pierde el sentido de misión.
ellos ya están contentos con los logros, ya tienen un templo, ya tienen pues cierta estructura en su liderazgo, ya han pasado varios años, ya tienen cierto arraigo y la iglesia se conforma realmente con esa situación. Como consecuencia se pierde el sentido del evangelismo, ya no hay una urgencia por la predicación de la palabra y la mayor parte de las actividades que la iglesia hace son actividades sociales donde ya no hay un objetivo de alcanzar realmente al pecador, y en esta fase la iglesia comienza a vivir por sus tradiciones, por sus costumbres, y ya no le importa violar algunos principios bíblicos o propios de la iglesia porque ya están establecidos. Y entonces en esta etapa la fidelidad de un miembro pierde su compromiso, pierde el sentido de utilidad, entra en un sentimiento de insatisfacción que invade la vida de la persona, y la iglesia se vuelve vulnerable. Entonces esta etapa va a influenciar para mal en la vida de los creyentes. Si hay una iglesia que está pasando en esta etapa, lo más seguro es que vamos a encontrar a creyentes que están siendo infieles en su mayordomía, llámese del tiempo, llámese de los dones o de los recursos económicos, porque el momento que la iglesia pasa de alguna forma va a influir sobre los creyentes. Lo menciono esto porque cuando hablamos de mayordomía, comúnmente estamos pensando en la responsabilidad individual que los hermanos tienen, pero deberíamos de asumir cierta responsabilidad como líderes y entender que es nuestro deber ayudar a la iglesia a cambiar este ambiente, a sanar en sí, para que este dinamismo o avivamiento que la iglesia comienza a vivir también vaya influenciando día con día en la vida de los creyentes y podamos llegar de nuevo a un estado de movimiento. Bueno, eso solamente para poder hacer un equilibrio, ¿no?, entre la urgencia que hay de que el individuo, de que el cristiano de manera personal sea fiel, pero también la comunidad, la congregación tiene retos, necesita cambiar su ambiente para que podamos desarrollar mejores cristianos. Vivimos en días complejos donde con facilidad podemos perdernos. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán días críticos. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 2 al 5, en la Nueva Biblia Vida, dice de la siguiente manera: también debes saber, Timoteo, que los últimos tiempos serán difíciles. La gente amará solo el dinero y se amará a sí misma. Será orgullosa, jactanciosa, blasfema, desobediente a sus padres, ingrata e impía. Serán tan duras de corazón que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosas, inmorales, crueles y opuestas a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán iracundas, vanidosas y preferirán los placeres antes que a Dios. Aparentarán ser religiosos, pero su conducta desmentirá sus apariencias. No tengas nada que ver con esa gente. Estos versículos describen de manera clara los problemas que surgen cuando las personas se aman a sí mismas. Y no solamente se aman a sí mismos, sino aman los deleites de la vida más que a Dios y más que a los demás. Estas personas que son orgullosas, dice el apóstol Pablo, difícilmente van a reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas. Ellos se ponen en el centro de la vida y creen que son dioses, que a ellos les pertenece todo. Entonces difícilmente una persona con esta actitud va a llegar a ser un buen mayordomo de Dios, un buen administrador de las posesiones que Dios le ha dado. Ojalá que este no sea nuestro pensamiento. Estas personas, debido a sus corazones duros, difícilmente pueden reconocer que lo que tienen es producto de la bendición de Dios. Nosotros caminamos en una dirección diferente. Nosotros esperamos el día glorioso cuando el dueño de todo, que es Dios, aparezca y Él pueda decirnos a nosotros: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A eso caminamos, y por eso debemos esforzarnos día con día por ser fieles a nuestro Dios. Dios es el dueño de todo, nosotros realmente no poseemos nada. Dios tiene el control de todo. El hombre, con todos sus inventos, realmente solo ha usado de lo que Dios ya había creado. Los obstáculos más fuertes que tenemos es el orgullo, el que no querer reconocer que Dios es el dueño, es
el rechazo al deber, al compromiso de la mayordomía. Quiero referirme de manera positiva a este asunto de la mayordomía, encontrando algunas características que van a distinguir a los creyentes de ser buenos mayordomos o malos mayordomos en sí. Y el primer elemento es la fidelidad. Se entiende que todo cristiano es un mayordomo de Dios, que está recibiendo constantemente de los recursos de Dios, desde los dones espirituales que nosotros recibimos al venir a Jesucristo, hasta las cosas materiales, las añadiduras que Dios está trayendo a nuestra vida. Y la demanda de la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto en el capítulo 4, versículo 2, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Es decir, la meta que Dios tiene para nosotros como administradores de todos los recursos que Él ha puesto a nuestra disposición, nos ha confiado, es que seamos fieles en toda la extensión de la palabra. Este es nuestro llamado. Si fallamos en la fidelidad, le estamos fallando realmente a Dios y nosotros estamos tomando el rol de dueños y a Dios simplemente lo tenemos como el proveedor, pero no como el dueño de todas las cosas. Si ignoramos entonces este derecho que le pertenece a Dios, estamos desplazando realmente al Dios creador, al Dios que le pertenecen todas las cosas. Pero recordemos que un día nosotros vamos a entregar cuentas del ejercicio de nuestra mayordomía. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto un día nos presentaremos ante el trono de gracia y ojalá de verdad podamos ser hallados fieles delante de Dios. Entonces valdría la pena analizarnos y encontrar qué tan fieles estamos siendo nosotros a los dones, al tiempo, al dinero que Él nos ha confiado. Porque de repente nosotros actuamos, sobre todo ahora que vivimos tan a la carrera, como que si el tiempo fuera nuestro y siempre le damos a Dios migajas. En realidad no lo tomamos como el dueño, sino como si fuera literalmente un limosnero. Le ofrecemos el tiempo que nos sobra o siempre argumentamos no tengo tiempo. Entonces ya hace rato que hemos dejado de ser fieles realmente en relación al uso del tiempo. Ojalá y ustedes no sean así. La segunda característica, la segunda cualidad de un fiel mayordomo es la generosidad. No solamente es fiel en el sentido de que reconoce que Dios es el dueño y da lo que a Él le corresponde, sino también es generoso a la hora de actuar. Este ejemplo lo tenemos en la iglesia primitiva. Ellos pasó algo en su mente, en su corazón, de tal forma que ellos vendían sus posesiones y comenzaron realmente a compartir según su posibilidad y según las necesidades que habían en otros. Y este movimiento fue maravilloso. Esta actitud de ellos en cuanto a los bienes materiales era tan maravilloso, de tal forma que Lucas en Hechos capítulo 4 versículo 32 escribe: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Es decir, la casa que tengo no es mía, es de Dios. Los dones que tengo no son míos, le pertenecen a Dios. El tiempo que me permite Dios no es mío, realmente es de Dios. Con una actitud así, estamos hablando de una iglesia que es fiel y que va a ser generosa a la hora de ejercitar esta administración delante del Señor. Así que ojalá y que esta actitud sea la nuestra, porque debe ser la actitud de toda persona que ha aceptado el señorío de Jesucristo en su vida. Si nosotros estamos convencidos que Dios es amo y Señor de nuestra vida y de todas las cosas, entonces ese señorío debe de gobernar sobre nosotros. Probablemente hasta la doctrina de repente influye, a veces poco hablamos nosotros del señorío de Jesucristo. La tercera característica de un mayordomo que es fiel, que es agradable delante del Señor, de un buen mayordomo, es precisamente la sumisión al señorío de Cristo. Un cristiano es una persona que voluntariamente afirma que Jesucristo tiene el derecho de manejar cada detalle de su vida, es decir, se ha rendido incondicionalmente a Jesucristo. Si nosotros profesamos ser cristianos, pero no lo demostramos en nuestro diario vivir, no demostramos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas,
no lo demostramos en la forma de cómo administramos, de cómo usamos las cosas que Dios nos ha regalado, entonces probablemente estamos negando que Jesús verdaderamente es amo y Señor de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué decimos que Jesús es Señor de nuestras vidas? Porque Él es el dueño de nuestras vidas. Por dos razones muy sencillas, pero al mismo tiempo profundas. En primer lugar, Dios nos dio la vida, Él nos creó. Juan dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, ni siquiera nuestras vidas, podría ser posible. Nuestra vida misma, entonces, es fruto de esa misericordia de Dios, es fruto de esa gracia de Dios hacia nosotros. Entonces, eso debe hacer que nos sujetemos completamente al Creador, al que le pertenece todo. Pero no solamente eso. En el principio, la humanidad que había sido creada por Dios se apartó del Señor. Adán y Eva se apartaron y se fueron realmente tras el pecado, tras la maldad. Pero Dios no dejó al hombre en esa condición, sino que envió a su Hijo Jesucristo para poder redimir a la humanidad. Cuando el hombre pecó, entonces entró el dominio de Satanás, pero cuando Jesucristo viene y Él muere por nosotros en la cruz, nos rescata de esas cadenas del enemigo, y ahora nosotros entonces le pertenecemos al Señor. Hemos sido restaurados y redimidos ahora a la familia de Dios. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, está diciendo, nos sometamos voluntariamente a Dios porque le pertenece a Él. Entonces necesitamos ser fieles como mayordomos, necesitamos ser generosos, pero también necesitamos entender que Dios es Señor, amo, dueño de todas las cosas, incluyendo nuestra vida, incluyendo los bienes materiales que Él nos ha dado. Que Dios toque nuestros corazones y nos ayude a vivir constantemente dentro de este señorío. En cuarto lugar, se dice que un fiel mayordomo tiene en orden su escala de valores. Porque nosotros vivimos en un mundo donde el hombre valora a las personas de acuerdo a lo que puede ver con sus propios ojos. A la persona que se ve que tiene mucho dinero se le respeta. Y al hombre o a las personas que se ven sin dinero se les menosprecia, se les trata con lástima. Pero debemos entender que Dios no valora así a las personas. ¿Se acuerdan ustedes de aquella historia antigua del profeta Samuel cuando está buscando rey? Él escribe: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, si nosotros logramos entender que no debemos vivir conforme al valor de este mundo, a la mirada de este mundo, estoy seguro que ninguna de las cosas que esté pasando allá afuera van a influenciar sobre nosotros. Vamos a comprender la forma de cómo Dios valora a las personas. Entonces Dios valora a las personas por esa actitud que asume ante un mundo que con facilidad es atractivo, pero que nosotros voluntariamente decidimos renunciar a todos los placeres de este mundo para poder comenzar a usar todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos regala día con día, incluyendo hasta la familia misma, y se lo ofrecemos realmente a Dios porque Él es el dador de las cosas. Entonces yo no sé cómo usted valora las cosas, no sé cómo valora a las personas, pero el reto es a que en esa escala de valores Dios ocupe lo más importante, el centro, la jerarquía realmente de nuestra vida, y que nuestras decisiones realmente estén tomadas en base a que Dios tiene que ser honrado y glorificado. Cada decisión que tomemos, Dios tiene que ser honrado y glorificado. Que podamos entender que el verdadero valor de la vida no está en las cosas que uno posee. Jesús lo dijo en San Lucas capítulo 2, versículo 15, dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, no podemos poner como la prioridad de nuestra vida los recursos materiales.
Yo sé que los necesitamos, especialmente ahora que estamos pasando esta pandemia. Vienen momentos muy difíciles, la economía no está siendo fácil, pero no lo podemos poner en el centro. Necesitamos entender que Dios es más importante y que la fidelidad a Él vale la pena hacerlo. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 8, escribió: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es decir, pongamos a Dios en el centro de nuestra vida. Él va a proveer. Y si nosotros tenemos lo básico, esto debe traer felicidad a nuestra vida. Lo demás será ya una añadidura. Entonces, quiero animarle a que pueda establecer bien su escala de valores. Si usted quiere dejar al último en esa escala de valores su fidelidad hacia Dios, su mayordomía, por ejemplo, si hablamos de diezmos, de ofrendas, yo le aseguro que no va a alcanzar. Hay tantas cosas que uno tiene para gastar que si deja en el último número, nuestra responsabilidad cristiana no alcanza. Pero si lo invertimos y dejamos en primer lugar a Dios, vamos a cumplirle y Dios se va a encargar de lo demás. Y yo le garantizo, la promesa de la palabra del Señor es tan hermosa. Las aves de los cielos no siembran ni recogen en bodegas, no tienen cuentas bancarias, pero el Padre Celestial los alimenta. De seguro que Él hará lo mismo con nosotros. Traigamos de nuevo a Dios al centro de nuestras vidas. Traigamos a la iglesia también como algo de valor para nosotros y para nuestra familia. La iglesia no debe ser la última. La iglesia también necesita de nosotros, necesita de nuestro tiempo, necesita de los dones que Dios nos ha regalado. Cuánta necesidad hay, de verdad. Yo he sido pastor ya por varios años y siempre una de las dificultades que tenemos es no encontramos a personas dispuestas a servir. Pareciera ser que cada vez más se pierde el compromiso. Hermanos, si el tiempo entonces no se lo ofrecemos a Dios porque Dios no es importante para nosotros, nunca la iglesia va a tener hombres y mujeres dispuestos a servirle. Trabajemos con su escala de valores. Y por último, un buen mayordomo manifiesta siempre alabanza y acción de gracias. Una de las formas de cómo nosotros podemos ayudar a otros y también disfrutar de la vida cristiana es siendo agradecidos. La ingratitud no debería ser para nosotros una forma de actuar, porque la Biblia realmente lo rechaza. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Imagínense ustedes, hermanos, si nosotros en lugar de ser agradecidos con el Señor, somos malagradecidos con Él, de seguro que la mayordomía se viene abajo. Pero un corazón que siempre tiene gratitud, de seguro que siempre estará honrando y glorificando a Dios. El llamado de la palabra del Señor es: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Pablo escribió: dad gracias en todo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, le dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos muchos motivos para presentarnos delante del Señor en gratitud. ¿Por qué menciono todas estas características? Porque un cristiano que camina en fidelidad en su mayordomía, un cristiano que es generoso, un cristiano que día con día es obediente al señorío de Cristo, que tiene su escala de valores en orden y que tiene un corazón de alabanza y gratitud, siempre podrá distinguirse por ser una persona que sabe usar los recursos que Dios le ha dado. Una de las formas de cómo nosotros reflejamos este acto de mayordomía es en la forma de cómo tomamos nuestras decisiones en relación al tiempo, en relación a los recursos materiales, en relación a la familia. Esto habla de nosotros si realmente somos buenos mayordomos o no. Bueno, algunas preguntas para ir terminando. Yo no sé si usted confía en las riquezas materiales o las usa para el reino de Dios. Es decir, dice, son importantes, pero también pueden ser un instrumento de bendición a la vida de otras personas. La gente de su alrededor sabrá si usted es un fiel mayordomo por la forma de cómo usted usa lo que Dios le ha encomendado. La palabra del Señor es nuestro libro de instrucción. Venga a la palabra constantemente. Permita que
esta palabra pueda motivarle, pueda ayudarle, puede exhortarle. Y por qué no decir, de repente necesitamos como una jaladita de oreja de parte de la palabra del Señor, que nuestro corazón realmente sea sensible a lo que la palabra dice. Quiero terminar refiriendo este pasaje que lo cité al principio. Un día el Señor vendrá con sus santos ángeles, vendrá victorioso y vendrá realmente a dar una recompensa. Recuerda estas palabras: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Está listo o lista para escuchar esas palabras? Yo espero que así sea. Me gustaría hacer una breve oración y pedirle que el Señor le ayude a hacer de la mayordomía todo un arte. Y si necesita de la gracia de Dios para que pueda cumplir con esta parte que le corresponde, le pidamos al Señor que Él le dé de su sabiduría. Incline su rostro y oremos. Padre Celestial, queremos reconocer, Señor, en este momento que tú eres el dueño de todo, que tú eres el creador del universo completo, que nuestras vidas te pertenecen. Pero también a la par queremos reconocer que nos has dado un privilegio tan enorme de ser administradores tuyos. Queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes a ser fieles. Sabemos, Señor, que nuestra fidelidad va a ayudar a la iglesia a caminar de manera diferente, a cumplir la misión que nos has encomendado, pero también nos prepara para un encuentro final. Queremos encontrarnos fieles. Queremos encontrarnos con ese calificativo de buen siervo y fiel. Queremos entrar, Señor, a esa bendición que tú tienes preparada para tus hijos. Padre, bendice a mis hermanos, mis hermanas que hoy han escuchado tu palabra y ayúdale, Señor, a ser generosos delante de ti, a ser fieles, a tenerte a ti en el centro de sus vidas, a reconocer que tú eres el Señor de ellos y a ser siempre agradecidos por todo lo que tú les ofreces. Nos encomendamos en tus manos y te dejo en tus manos a esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.